Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, un lunes en la tarde, además previo a un feriado, un día tan frío. Creo que habla evidentemente del compromiso que tenemos todos con estas temáticas y en especial con lo que tiene que ver con el proceso electoral en Venezuela, y hablo siempre de proceso y me corregirán ahora los expertos en la materia, porque no creo que podamos hablar de elecciones como tal en este momento, dadas las condiciones o las pocas condiciones para lo que se lleve adelante. Hoy faltan exactamente 20 días para que justamente los venezolanos salgan a tratar de manifestarse en las urnas, y cada vez que nos acercamos más a esta fecha, a la fecha del 28 de julio, que ya se ha vuelto tan simbólica para todos, nos damos cuenta que nos estamos acercando también a momentos cada vez más peligrosos para todos los que están apostando a un cambio en Venezuela, todos los que están apostando a una transición democrática en Venezuela, para todos los que estamos afuera, pero que acompañamos muy desde cerca. Y por eso este tipo de actividades y la difusión y replicar el mensaje, lo que hoy se va a tratar aquí, es tan importante. La emoción es infinita, basta ver las imágenes de lo que está sucediendo en el país, con las recorridas de María Corina Machado, que evidentemente es la líder indiscutible de la oposición en este momento, de la candidatura de Edmundo González Urrutia, pero también tenemos que entender que nos estamos enfrentando a un monstruo de 1000 cabezas que saca una nueva cada vez que logramos tapar alguna. Creo que hemos llegado muy lejos, y me gusta siempre remarcar que hemos llegado muy lejos porque es cierto que el chavismo ha cometido errores durante estos últimos tiempos, pero creo que por sobre todas las cosas, porque la vocación democrática de la oposición venezolana ha sido tan fuerte y es tan fuerte que hemos logrado justamente poder unir las voluntades de las millones de personas que vemos todos los días, que contra viento y marea, que contra la lluvia, que contra las amenazas, que contra la represión quieren manifestarse. Así que en nombre del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, de Transparencia Electoral y Alianza por Venezuela, quiero darles las gracias y quiero comenzar por presentarles a Leandro Querido, quien es el fundador de Transparencia Electoral, una organización fundamental para lo que tiene que ver con los procesos electorales a nivel regional, y que ha seguido muy de cerca la situación venezolana en los últimos años. Así que gracias, Leandro. Adelante. Elisa. Bueno, gracias, buenas tardes. Es un placer, una gran satisfacción estar aquí con ustedes para analizar un poco cómo es el proceso electoral venezolano, que obviamente ustedes conocen a la perfección, conocen todos sus abusos, todas sus irregularidades, un proceso electoral que ha dejado de ser una cancha inclinada, ¿no? Digo, ya es mucho más que eso, porque generalmente cuando hablamos de regímenes competitivos que tienen problemas, hablamos de cancha inclinada, ¿no? Digo, pero acá ya es algo mucho más, digo, hay mucha violencia en el medio, no solo son pequeños abusos, pequeños atropellos, desvío de fondos o recursos públicos destinados a una campaña, como podemos ver en algunos distritos complicados de nuestro país. Álvaro está aquí, digo, conoce muy bien cómo son las elecciones en Santa Cruz. Es decir, acá estamos ante otro proceso, ¿no? Ante otra realidad. Y Transparencia Electoral es una organización que, si bien se ocupa de todo lo que tiene que ver con elecciones, hacemos en primer lugar una distinción que conceptualmente es importante remarcar: que las elecciones no son exclusivas de los regímenes democráticos. Es decir, para que un régimen sea democrático, necesariamente tiene que haber elecciones con garantías. Pero eso no quiere decir que los regímenes no democráticos, autoritarios, totalitarios, no realicen elecciones. También hacen elecciones. Obviamente cumplen otras funciones, ¿no? Digo, en la democracia
podríamos coincidir sintéticamente, en donde los ciudadanos escogen a sus representantes en un contexto de elecciones competitivas, ¿no? Esos son los regímenes competitivos, justamente los propios a los sistemas democráticos. Ahora, ¿qué función cumplen las elecciones en los regímenes no democráticos? Son muy distintas. Digo, generalmente cuando analizamos, por ejemplo, el caso Cuba, que es quizá el caso, podríamos decir, más truculento o más exagerado, porque ya se trata de un régimen totalitario, ¿no? Abiertamente totalitario. Allí tenemos un sistema de partido único, una autoridad electoral que responde al Partido Comunista y todo un simulacro que se hace, ¿no? Digo, sobre todo para generar alguna confusión en la opinión pública internacional, ¿no? Es decir, eso es lo que busca un régimen totalitario, un poco confundir, mezclarse con la democracia, decir, bueno, nosotros también tenemos elecciones democráticas, es otra democracia, no burguesa, no liberal, es otro tipo de democracia. En realidad todo eso es un artilugio que una narrativa que, bueno, evidentemente están muy acostumbrados a realizar. Pero un régimen totalitario lo que quiere hacer, en primer lugar, porque tiene una autoridad electoral, tiene un cronograma electoral, tiene un código electoral, lo que quiere hacer principalmente es mostrarle a la comunidad internacional que tiene el control, ¿no? del territorio interno. Hay elecciones en Corea del Norte, incluso hay 3 o 4 partidos, todos responden obviamente al líder supremo. En Cuba ni eso, es solo uno, pero ¿cómo es el resultado final? Anuncian que Raúl Castro en las últimas elecciones fue elegido a la Asamblea cubana con el 98,9% de los votos. Entonces, ¿qué muestra eso? Muestra que tienen cohesión, que tienen control. Otra de las funciones es poner en funcionamiento la maquinaria interna, ¿no? Digo, es decir, es un régimen totalitario, de control social, de disciplinamiento social, entonces tienen que poner la maquinaria siempre aceptada, digo, a ver, que no tengamos problemas en un distrito, digo, si tenemos problemas en un distrito, porque nosotros sí sabemos cómo vota la gente, después damos otros números, ¿no? Digo, otra información, pero nosotros sí sabemos dónde estamos mal, ahí ponemos la maquinaria a trabajar. Más control social, más disciplinamiento. Y por otro lado, cumple la función de la purga interna. Es decir, ¿cómo hace una purga interna un régimen totalitario? Bueno, a través de elecciones simuladas, en donde los que ya no cuentan con el apoyo de la élite de ese régimen totalitario, bueno, dirán que le fue mal en la elección, a otra cosa se reemplaza y listo. Esas son las funciones que cumple un régimen totalitario. Ahora vamos a un régimen híbrido. Es decir, el venezolano tiene un poco de eso, o por lo menos tiene la pretensión de ser eso. No lo han podido aplicar del todo, pero es evidente que han tenido por lo menos la intención de aplicar un sistema similar al que se aplica en Cuba. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un régimen híbrido donde hay mucha violencia porque evidentemente quisieron y no pudieron, la gente resistió, aparecieron líderes incorruptibles, como el caso de María Corina, ¿no? Digo, es decir, han hecho desastres, han cooptado dirigentes, han intervenido partidos de la oposición, han hecho de todo, ¿no? Digo, han hecho de todo y sin embargo hay todavía un sector muy importante, absolutamente mayoritario, que quiere un cambio. Entonces hay una situación ahí de indefinición. Por lo tanto, nosotros, de alguna manera, desde nuestra organización, queremos dar cuenta de todo lo que está pasando en Venezuela, en este contexto ambiguo, porque quieren ser algo que no pueden ser. Quieren ser un régimen totalitario, pero no lo logran, ¿no? Digo, y no lo logran ¿por qué? Por esto que yo comentaba, por la resistencia, sobre todo ciudadana. Nosotros acabamos de presentar un informe que está acá, ahora se los vamos a dar a ustedes, tienen un QR y automáticamente acceden al informe completo, que son como 60 páginas. Simplemente acá detallo algo que ustedes conocen a la perfección, ¿no? Digo, hablo con ustedes y me viene a la cabeza, no sé si recuerdan un programa de televisión, creo que era Intratables, en donde estaba Tito, un cubano, digo, muy amigo nuestro, exiliado
estando aquí, y había un argentino en la Facultad de Ciencias Sociales que le quería explicar a Tito que las elecciones en Cuba eran democráticas. Y Tito no lo podía creer, esto en vivo, no un programa de televisión. Entonces, ¿qué les voy a explicar a ustedes? Ustedes saben a la perfección todo lo que está pasando. Nuestro mensaje siempre está dirigido, sobre todo, a la opinión pública internacional y a la nacional e internacional, que a veces se confunde un poco, que a veces cree que en Venezuela hay elecciones libres, o por lo menos se garantizan los derechos de los partidos políticos o de los opositores a participar, que hay un clima de violencia pero que está exagerado, ¿no? Digo, un montón de cosas que habitualmente nosotros escuchamos en los medios de comunicación. Por lo tanto, los puntos que nosotros resaltamos es un contexto autocrático, esto que yo mencionaba al principio, una competencia polarizada y absolutamente desigual, ¿no? Entre Nicolás Maduro y todo su régimen, financiado sobre todo con dinero indebido, contra la candidatura de Edmundo González. Hay una crisis humanitaria. El otro día me preguntaba un periodista, ¿no? Digo, ¿y a qué se debe esa gran movilización de los venezolanos y las venezolanas siguiendo a un candidato de la oposición? Bueno, en definitiva tiene que ver con la crisis humanitaria, ¿no? Digo, no es exagerado decir que hay una gran crisis humanitaria que moviliza a los venezolanos y a las venezolanas justamente a tratar de conseguir un cambio. Hay una manipulación electoral, ya no es el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Tibisay y Lucena, pero no hubo ningún cambio positivo tampoco, o por lo menos no fue contundente ese cambio. Antecedentes de fraude y de conocimiento de resultados, todos recordamos los procesos electorales. Yo estuve en el 2012, fue la última elección en la que pude estar. Obviamente ya en ese contexto había mucha violencia. Me acuerdo que estaban los colectivos vestidos de rojo, armados, recorriendo los centros de votación. A mí no me la cuentan, yo estaba ahí. Digo, vimos un montón de situaciones que no se condicen con elecciones libres, y estamos hablando de las de 2012. Entiendo yo que eso fue ampliamente superado, ¿no? Digo, ese contexto. Criminalización de la oposición. Digo, ahora justamente escuchaba una declaración de Padrino diciendo que estaban luchando contra la ultraderecha mundial. Digo, es decir, se montan en lo que están pasando quizá en otros países democráticos para tratar de replicarlo allá y para llevar adelante políticas restrictivas o excluyentes con este discurso de la ultraderecha. Después, bueno, observación electoral sesgada a la carta. Justamente nosotros somos una organización que ha hecho mucho con la herramienta de la observación electoral, sobre todo donde se nos permite estar, ¿no? Donde nos acreditamos como observadores. Aquí no tuvimos la suerte, ¿no? Digo, hemos hecho el pedido formal, nunca nos respondieron, y era lo esperado. Nosotros no esperábamos una invitación o ninguna acreditación, pero lo que sí percibimos es que hay una solidaridad autocrática, es decir, las autoridades electorales de Venezuela van a Rusia cuando hay elecciones, se muestran recorriendo centros de votación, y ahora entiendo yo que el gobierno a través del CNE va a armar un grupo de observadores electorales, entre comillas, a la carta, ¿no? Aplaudidores, van a ir unos amigos, serán del Grupo Puebla, serán autoridades de Nicaragua o de Rusia, o alguna asociación que conocemos que se llama Expertos Electorales, que en realidad ha sido inventada por este financiamiento indebido que hay en América Latina, etcétera, etcétera. Entonces no hay tampoco observación electoral. Ya dijo el Centro Carter que va a estar con una presencia mínima, y la ONU con un grupo de 3 o 4 expertos, que es como decir la misma, ¿no? Entonces son elecciones sin observación electoral, y esto hay que aclararlo. Este es el contexto. Ahora estamos acompañando obviamente a la sociedad civil organizada, a las organizaciones que son similares a la nuestra en Venezuela. Estamos trabajando en conjunto permanentemente, elaborando informes, acompañándolos, solidaridad desde todo punto de vista. Y obviamente cuenten con nosotros para replicar cualquier información que sea necesaria difundir. Obviamente estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando. Y para cerrar, recuerdo un poco, mencionabas el frío, ¿no? Digo, y yo recuerdo
no sé si te acordás, El estaba feliz 16 acá. de julio. El frío que hacía un día que hicimos Bueno, aquí la consulta. El frío. Pero yo inolvidable. inolvidable Santa Cruceño. Abasto. No, pero el frío Santa Cruceño. Hubo varias. Yo fui a Abasto, digo. En el Abasto, Nosotros exacto. estamos en Palermo. Que no era un frío común, por eso lo menciono, porque este frío como que tampoco es común. Me hace acordar del frío cuando uno era chico. Fue el día más frío del año. O sea, Fue tremendo, me Y acuerdo. creo que llovió un poco y todo. Sí, no se fue. Bueno, gracias y les reparto esto después para que ustedes tengan presente. muchas gracias. Eduardo Repilloso, también de Transparencia Electoral, director de Transparencia Electoral, quien va a profundizar un poco más en relación a estos temas. Sí, yo quería preguntarles, antes que nada, porque algunos los conozco, pero otros no, que todos son venezolanos o hay algún argentino, además de hablar, por supuesto. Argentino. Bueno, Argen venezolano. para tomar. Argentino. Ok. Viví en Venezuela y hice todo primario allá, así que. Ok. Bueno, un poquito de contexto. Yo trabajaba con Sumate hasta los 15 años que me vine. Yo me vine hace 9 años. Y para mí siempre fue difícil explicar ese tema, ¿no? De por qué se hacen elecciones en Venezuela. Porque cuando llegábamos acá, una de las primeras cosas que nos preguntaban era cómo son las elecciones en Venezuela. Porque si se celebran es porque hay democracia, ¿no? Acá las elecciones tampoco son perfectas, entonces por lo tanto, ¿cuál es el problema con las elecciones en Venezuela por las cuales no son creíbles o libres y transparentes como se menciona a nivel internacional? Como Leandro explicó mucho el tema de por qué los regímenes totalitarios celebran elecciones igualmente, yo añadiría, además de la razón de crear una fachada democrática, también lo utilizan como para distribuir poder, ¿no? entre su estructura, ¿no? Yo llamaría la atención sobre uno de los puntos del informe, atendiendo a que somos todos sociedad civil, ¿no? Que quizá la mayoría trabaja con sociedad civil, y es sobre el tema de los antecedentes de fraude y el desconocimiento de los resultados. Una de las cosas que quizá tiene siempre los partidos políticos tienen ese reto, ¿no? de transmitir a la población que deben participar en una elección que ellos mismos consideran que no es libre y justa, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto. En el caso de la sociedad civil también nos pasa, es decir, en el caso por ejemplo de las elecciones en Cuba hay organizaciones de sociedad civil que también trabajan distintos aspectos del sistema cubano, es decir, derechos humanos, etcétera, libertad de prensa, libertad de expresión, y nos reclaman, en una oportunidad nos reclamaron que por qué le damos entidad a una elección que no era elección, porque había 427 candidatos para 427 cargos. Y la respuesta era esa, la respuesta es para desmontar esta narrativa, o sea, para desnudar esta narrativa que los regímenes autoritarios promueven, durante muchos años promovieron libremente, ¿no? A nivel internacional, sin ningún tipo de resistencia ni contranarrativa. Necesitamos esta información. O sea, hay que hacerle seguimiento a estos procesos. Desde la sociedad civil, la responsabilidad es no solo visibilizar esas condiciones bajo las que se celebran estos procesos. Mientras más restrictivos, más se visibiliza la resistencia, ¿no? De la sociedad civil. Eso surte un efecto. Para nosotros no necesariamente tiene que ver con darle entidad a un proceso que no es democrático o con darle legitimidad. Es la misma razón por la que los partidos políticos de oposición participan en elecciones en Venezuela con todas las condiciones en las que se dan ahora. Es para de alguna manera desmentir esa narrativa que se promueve a nivel internacional sobre que como hay elecciones, entonces hay democracia, ¿no? Sabiendo que no es así. Entonces, una de las razones por las que yo llamo, porque ahí lo van a tener disponible, es decir, hay muchas de estas cosas y ustedes las conocen, el tema de la crisis humanitaria, sobre eso añado que, bueno, por supuesto, la cantidad de personas que estamos en el exterior que no pudimos inscribir, en mi caso yo no me pude inscribir, y todos los retos que atravesamos todas las personas que vivimos en el exterior para registrarnos, todo el tema de la observación electoral, sesgada, criminalización de la oposición, todas las personas que sabemos que están presas ahora, que están refugiadas en una embajada, o que están exiliadas, etc. Es decir, nada de esto es nuevo para nosotros, y quizás las personas que tampoco son venezolanas conocen más del contexto, pero yo quería destacar ese punto de fraude y desconocimiento de resultados, porque una de las preguntas que nos hacen, ya sabemos las condiciones, ¿no? Ya conocemos los detalles, ¿no? De cómo son las condiciones de las elecciones en Venezuela,
Ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo le ganamos a esas condiciones? ¿No? Porque es muy difícil, es decir, cuando hablamos de los antecedentes de fraude que tiene que ver con o de desconocimiento de resultados, que tiene que ver con las elecciones de 2015, que es un tipo de desconocimiento de resultados, porque la Asamblea Nacional se desconoció por completo por medio del Tribunal Supremo de Justicia y después se instaló una Asamblea Nacional Constituyente para funcionar como Asamblea Legislativa Paralela. Eso es el desconocimiento de los resultados de los que hablamos. Y en el caso del fraude, hay dos casos muy puntuales y muy emblemáticos, que son el caso del Estado Bolívar en 2017, en el que las actas se manipularon, es decir, las actas de escrutinio se confeccionaron de forma manual, 11 máquinas de votación no transmitieron los resultados, porque sin una explicación técnica, sino simplemente para lograr, como la diferencia era tan breve, quiero hacer énfasis sobre esto, la diferencia era tan poca, que con 11 máquinas, con los resultados de 11 máquinas, lograron cambiar el resultado llenando un acta de escrutinio de contingencia que llaman un protocolo B, un plan B, ¿no? Que se llena en la Junta Regional Electoral, con la cual cambiaron unos números en unas mesas y lograron que la diferencia fuera a favor del candidato oficial. En el caso de 2021, un candidato que ganó el día de la elección estaba ganando el candidato de oposición y fue inhabilitado retroactivamente. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la elección el día de la elección y después la pospusieron para enero y igualmente ganó un candidato de oposición, pero no ganó. Perdón, no es Bolívar, es Barinas. Barinas, perdón, sí, Barinas. Bolívar fue en 2017 y Barinas en 2021. Y ¿cómo se le gana eso? Eso es lo que siempre nos preguntan, es decir, ok, ya sabemos todas estas condiciones, ¿cómo le ganamos a esto? Y yo, o por lo menos nosotros, una de las cosas que siempre comentamos es que hay dos puntos fundamentales. Uno de ellos es la participación masiva, porque la no participación o la abstención ya se probó, ya se intentó, no funcionó, ¿no? Ya se intentó una vez sin una estrategia posterior, se intentó una vez con estrategia posterior, ¿no? Es decir, en 2019 y en 2018, cuando no se participó, había una estrategia que acompañaba esa abstención. Ahora, una de las estrategias que también podemos probar es la participación. Y la participación masiva es importante porque todos estos escenarios de desconocimiento de los resultados de fraude no es posible sin la participación masiva, ¿no? Es decir, sin la brecha, mientras más, más amplia es la brecha entre oposición y oficialismo, más difícil es que estas estrategias se implementen. Y lo segundo es que la participación va por dos lados. La participación va por el voto, ¿no? Masivo y por la defensa del voto, es decir, no solo participar votando, sino también defendiendo el voto. Porque son esas actas de escrutinio que emite la máquina al final del día las que son la evidencia de hecho, lo que sucedió en 2017 en Bolívar se pudo comprobar, se probó porque todos los testigos de oposición tenían en sus manos la acta de escrutinio que emitía la máquina, que fue los resultados que no se transmitieron y que después se manipularon manualmente. Entonces, la participación va por esos dos, tiene que ver con esos dos aspectos, y lo segundo tiene que ver con la visibilización. Es muy importante que se visibilicen las condiciones de esas elecciones porque de ello depende también ayudar a contrarrestar esa narrativa que está directamente vinculada con la legitimidad de la elección. Es decir, si después de la elección nosotros no tenemos la información en nuestras manos, cómo desmentir que la elección fue o no fue justa, fue o no fue libre, ¿no? Depende mucho de la visibilización que nosotros demos como sociedad civil del proceso como tal. Entonces, eso es una de las tareas que nosotros hacemos, es decir, el informe está orientado a eso. El informe está orientado a visibilizar todas las condiciones, ir al detalle, porque los medios de comunicación no colaboran, es decir, hay muchos medios de comunicación internacionales que de pronto te dicen observación internacional Venezuela, se despliega en Venezuela, y cuando vas al detalle te das cuenta que es CELA, que es el Comité de Expertos Electorales de América, que dirige Nicanor Moscoso, que si se metes en el perfil de Instagram está en Rusia, en Kazajstán, en China, en Corea del Norte. Entonces son elecciones que no, es decir, es un grupo que va de elección en elección validando, que eso es otro tema, ¿no? El uso de la observación electoral como medida para legitimar estas elecciones. Y por otro lado, pues,
yo quería resaltar eso porque, bueno, Leandro ya hizo un repaso de todo el informe preelectoral que lo tienen disponible en la web, pero me parecía importante resaltar eso porque a fin de cuentas, como sociedad civil es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y a veces hay un poco de cómo es como difícil poner en palabras esas cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero como expresar ese objetivo, es decir, por qué participamos, yo creo que pasa por ahí. Y trajimos libros de Así se vota en Venezuela, que es un libro que publicamos parte de la serie Así se vota también, que trabaja elecciones en regímenes autoritarios, no solo Venezuela, porque creemos en ese objetivo, ¿no?, de desmentir y contrarrestar esa narrativa de elecciones sin integridad. Eso cierro con eso. Electoral, sino de todos estos años de lucha por la recuperación de la democracia, tiene que ver, por supuesto, con el apoyo de la comunidad internacional. Álvaro de la Madrid es actualmente diputado al Parlasur por parte de Argentina, pero debo decir que ha sido un aliado incondicional durante todos estos años, a través del cual hemos logrado hacer que los millones que no tienen voz muchas veces puedan sentirse representados, incluso a través de la voz de una persona que no es venezolana, pero de un demócrata a carta cabal y con todas las letras, como es el caso de Álvaro. Y hoy, no solo por ser miembro, además fundador del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, sino por ese compromiso, quisimos invitarlo a que nos cuente un poco desde su perspectiva cuál es el rol que tiene la comunidad internacional en el acompañamiento a este proceso inminente del 28 de julio. Álvaro, gracias. Gracias, Elisa. Gracias a ustedes por venir. Gracias a quienes expusieron también con esa mirada tan exhaustiva y tan enriquecedora para esto que se viene, ¿no? Para estos 20 días, como dice Elisa, que faltan para este proceso, que no lo podemos llamar proceso electoral, ciertamente, pero que se va a llevar a cabo en Venezuela. Yo, antes de entrar al tema del rol de la comunidad internacional, para ponerle contexto también, un poco de marco a lo que les quiero compartir, quiero hablarles un poco, porque he sido como testigo a través del tiempo de todo el proceso que desencadenó en este liderazgo único, increíble, de María Corina en Venezuela. Le diría que de mi experiencia de conocer Venezuela, de haber estado allí, por ejemplo, en mayo del 2017, en el peor mes prácticamente de las marchas de las protestas sociales, caminando por las calles de Caracas de la mano con María Corina, que se hacían distintas charlas, distintas marchas, la marcha de estudiantes, de los músicos. Bueno, estando en Maracay, en Valencia, pasándome 15 días allí, pude ver todo ese proceso que termina en esta dirigente inconmensurable, que es María Corina, que es un liderazgo que a mí me gusta poner de relieve sus palabras, que trazó un objetivo que, como ella ha dicho, como disco rayado todos estos años, dejó de ser político y es espiritual y existencial. Y la gente que no lo entendía durante muchísimos años, hoy ese mensaje caló tan hondo, por eso que estamos viendo videos que son emocionantes, vemos la gente cómo se le acerca, ese calor humano que recibe María Corina. Eso tiene que ver con no solo años de lucha, sino con una estrategia en el tiempo inquebrantable, con mucha claridad, firmeza y a la vez serenidad en sus ideas, y eso hace que un dirigente político logre un volumen de credibilidad, porque el emisor es creíble y la gente lo termina notando. Por eso que hoy en Venezuela, más allá del desastre que ha hecho la dictadura, que no hay luz, que no hay agua,
que hay padecimientos tremendos, es en estos 26 años de chavismo, desde que se inicia, un drama que se ha alterado al mundo, que ha sido un problema ya para la región y para el mundo, pero es a la vez la máxima oportunidad de todo este tiempo. Porque el liderazgo de María Corina no es ni siquiera comparable a los orígenes de Chávez, que no tenía ni por asomo esa conexión con la gente y ese reconocimiento. Entonces, dicho esto, quiero centrarme en dos cosas. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en este momento? Que va a haber una altísima participación, que los votos están, quiero decirlo así, para ser claro con ustedes, los votos están. Si estuviéramos en un proceso, no digo mínimamente transparente, algo que tuviera en cuenta, aún con barbaridades electorales, los votos están. La participación va a ser muy grande. Si las elecciones fueran normales, el triunfo del mundo y de María Corina sería 85-15, vamos a ponerle números para que entendamos lo que estamos hablando, y no es un disparate, créanme que es así. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que es fundamental, y se ha dicho, lo han dicho los dos, el rol de la gente. ¿Por qué? Porque estos 20 días van a ser durísimos, créanme, porque no se trata solo de ir a votar y me voy a casa. Hay que cuidar el voto y hay que hacerlo valer, hay que quedarse a cuidarlo el voto, hay que estar en la calle, hay que estar activo, hay que estar presionando en el sentido correcto de lo que ello implica. Y en segundo lugar es el rol de la comunidad internacional. Yo creo que todo este esfuerzo de la oposición, bajo el liderazgo de María Corina, tiene un propósito. No son ingenuos, inocentes que desconocen, que están frente a un obstáculo mayúsculo, un poder corrupto, tiránico y además tramposo en exceso. Pero creo que también esto se está haciendo para darle un aviso a la comunidad internacional y decirle: muchachos, basta, se terminó. Basta de repudiamos lo que pasa en Venezuela, basta de que exhortamos, basta de que pedimos. La comunidad internacional no puede quitar la mirada de lo que está pasando en Venezuela, y debe ser quien tiene la responsabilidad, que no ha tenido durante muchísimos años, quitando la mirada del mal, de lo que allí sucedía, de decir: esto no puede pasar y no vamos a tolerar un robo mayúsculo y descarado de una elección, como lo han hecho antes con simulacro, con todo lo que ustedes saben y yo se los tengo que contar. Pero esto tiene que ser un punto de inflexión, un cambio rotundo. Miren, yo escribí a la vuelta de ese viaje a Venezuela un libro con el prólogo de Antonio Ledesma, Malandros, la tiránica banda mafiosa que secuestró a Venezuela. Lo presentamos con Patricia Bullrich, habló María Corina en la presentación desde Caracas, por supuesto, porque no puede salir del país, hubiese venido encantada. Y yo decía así, ya lo planteaba en el libro en el 2018, que Venezuela nos tiene que interpelar porque la comunidad internacional ha hecho algo que no puede seguir para adelante, que es desconocer todo lo que ha sucedido. Así como la sociedad de las naciones cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en la ONU, hoy Venezuela debe ser la punta de lanza para que la comunidad internacional haga un nuevo rediseño de la defensa de la democracia a nivel global, incluso desde la ONU, que tiene que dejar de ser un buró para convertirse concretamente en un espacio donde garantice efectivamente la defensa de la democracia y de los derechos más elementales de los seres humanos. Entonces, dicho esto,
Ahora les quiero comentar 3 situaciones que yo veo que son posibles, porque el régimen está dispuesto a todo, no está haciendo las elecciones para entregar el poder mansamente y decir, bueno, nos cansamos de robar, de hacer trampa, a partir de ahora nos convertimos en gente buena. El régimen quiere seguir, tal es así que han adelantado las elecciones. Este es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta, porque las elecciones son el 28, pero el poder cambiaría, supongamos que gane el mundo, en enero. ¿Por qué las adelantaron? Porque no querían tener primeramente un nuevo presidente de Estados Unidos, que la elección sea antes de que ello ocurra, y porque apuestan a que van a poder cometer cualquier barbaridad y no van a tener esto que uno viene demandando, que es la sanción en serio, dejémonos de pavear, de la comunidad internacional, porque ellos saben que en los peores momentos de detenciones, en los peores, las peores barbaridades que hicieron, la pasaron y la comunidad internacional no hizo nada en el sentido más acabado de lo que se necesitaba. Entonces nosotros nos tenemos que decir las verdades. ¿Qué veo que puede pasar? Y yo se los quiero compartir. Y esto no es un desvarío intelectual. Es algo que uno lo dice conociendo cómo piensa ese régimen. Hay 3 posibilidades. La primera, porque todo lo pueden hacer, es de que aquí al 28 lo inhabiliten al mundo. Déjenme que yo les comparta esto porque para que estemos preparados y podamos dar una respuesta. Esto es lo que no ha podido quebrar la María Corina, porque le han hecho de todo y ella siempre ha tenido plan B. La inhabilitaron Corina Joy, la inhabilitaron el mundo. Siempre les va adelante, siempre se les adelanta y tiene plan B. Bueno, ¿qué veo yo de los malandros? Que lo inhabiliten al mundo, pueden esperar hasta 1 o 2 días antes del 28. No lo van a hacer ahora porque te dan un tiempo terrible a la reacción. Que lo inhabiliten aún estando en la boleta y que la gente vaya a votar y diga, no, el voto es nulo porque ya estaba inhabilitado. Eso lo tiene que hacer bien cerquita de la elección. La segunda posibilidad es que no hagan las elecciones, las llamadas elecciones. Y usted me dice, ¿cómo no van a hacer eso ahora? Sí, es una posibilidad. ¿Por qué? Que digan, bueno, no hay una conmoción interior, tenemos el problema del Esequibo, de la Guayana, hay dificultades, vamos a hacer más adelante, pero por ahora no. Otra alternativa frente a una evaluación muy negativa que haga el régimen y que vean que esto es menos negativo que lo que puede pasar. Y la tercera es el robo descarado y total de la elección, haciéndose, que es lo que nadie deja de tener en cuenta como posibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque todo se puede esperar del régimen, todo puede pasar. Y créanme, no lo he hablado con ella, pero estoy seguro, hasta que María Corina ha pensado, y mucho antes que yo, estas posibilidades. Por eso es clave que nosotros hablemos, que no nos relajemos, decir, bueno, ya está, viste la cosa, y que el rol de la gente, el rol de la comunidad internacional y saber lo que se tiene enfrente. De todas maneras, pase lo que pase, la estrategia de María Corina ha sido brillante y todo va a dar el fruto que tiene que dar. Esperemos que ninguna de las cosas más tremendas que yo he planteado, por supuesto, ocurran. Uno lo dice como una advertencia, y que podamos todos de alguna manera empezar a encontrar esta solución con Venezuela. Yo cuando estuve allí, y espero poder hacerlo, le contaba a Leandro si iba a cubrir, por supuesto él no puede ir, yo tampoco, nos deportarían después de haber estado allí, de las cosas que decimos, hicimos. Pero yo cuando me volví en el 2017, que es mi mayor anhelo, dije, yo voy a volver a Venezuela el día que realmente se recupere la democracia en el país. Y desde ese día hasta hoy
es que uno viene luchando y poniendo su granito de arena para que lo podamos hacer realidad. Muchas gracias. Con las palabras de Charbel Naham, que es el vicepresidente de Alianza por Venezuela, pero por sobre todas las cosas es un luchador insigne de la democracia y de la libertad en nuestro país. Uno de mis grandes agradecimientos a la vida y al estar lejos de mi país es haber conocido a gente como Charbel, con quienes nos une una amistad, pero creo que sobre todo nos une ese deseo, ese compromiso constante que muchas veces nos ha salido, ha sido complicado, pero de seguir adelante mirando sobre que este día que plantea Álvaro llegue muy pronto. Así que bueno, además mi agradecimiento de siempre estar dispuesto y de que estés aquí y de lo que nos enseñas todos los días a los que estamos cerca de ti, que hoy podamos compartirlo con nosotros. Es un placer poder estar acá con ustedes hoy en esta casa, que es nuestra casa, la casa de la organización que fundamos justamente con Elisa en el año 2018, ya lo decía, además de una muy linda amistad, también nos une un trabajo muy importante que hemos realizado por nuestra comunidad, que ha tenido que salir, como ustedes lo saben, producto de una emergencia humanitaria compleja, y bueno, gran parte de los que hemos salido hoy estamos viviendo acá en Argentina. Y con Elisa justamente desde hace muchos años comenzamos a trabajar por nuestra comunidad, pero también nos planteamos el propósito siempre de seguir levantando las banderas de los derechos humanos, alzando la voz por defender los derechos políticos de los venezolanos y también por insistir en la recuperación de la democracia. Me contenta mucho ver también aquí a Transparencia Electoral, que es una organización aliada. De hecho, estuvieron acompañándonos en todos estos días que estuvimos exigiendo que a los venezolanos en el exterior se nos permita registrarnos para votar en nuestro consulado, cosa que no pasó, así que agradezco al equipo de Transparencia y bueno, a Álvaro, que como decía Elisa también en su presentación, ha sido consecuentemente un fiel defensor de nuestra causa, así que bueno, yo estoy muy agradecido de que estén todos acá en esta que ha sido una casa de recepción de los venezolanos y de apoyo de los venezolanos. Y yo creo que, bueno, más allá del activismo que nosotros podamos tener individualmente por una causa tan importante como la venezolana, que una organización de la sociedad civil también se plantee el trabajo por seguir abanderando estas luchas en defensa de la democracia, es fundamental porque hay mucho que visibilizar. Bueno, yo creo que con toda la explicación que dieron mis compañeros que me antecedieron, nos queda claro que este proceso electoral que se está desarrollando en Venezuela claramente se desarrolla en el marco de una autocracia, no de una democracia, en el marco de un contexto sumamente represivo. Y yo creo que si nosotros hacemos un recuento de todo lo que ha venido pasando en los últimos meses, hemos visto una escala de la represión de forma inédita, no solamente porque en el primer semestre del año hemos tenido más de 40 detenciones, 46 detenciones de personas que el régimen detuvo y hoy están injustamente detenidas. La gran mayoría de ellos fueron víctimas de desaparición forzada y ellos fueron detenidos principalmente por razones políticas. De hecho, hay también 7 personas, como creo que ya lo saben porque tuvo mucha cobertura en medio, hay 7 personas vinculadas a un comando de campaña hoy día en condición de asilados en la Embajada de Argentina en Venezuela. También agradecemos al gobierno argentino por el respaldo y el acompañamiento que le están dando justamente también a nuestra lucha por la democracia, y el régimen hoy también se niega en darles el salvoconducto para que ellos que tienen ese derecho puedan salir de la Embajada de Argentina allá en Caracas. Entonces, obviamente toda esta situación describe un proceso electoral que se está desarrollando, digamos, muy distante de lo que debería reconocer o permitir una democracia. Esto, digamos, en los términos más genéricos o más generales, perdón, pero yo creo que si nosotros empezamos a profundizar
también cómo se han venido grabando los derechos. Por ejemplo, lo comentaba Eduardo, es tu nombre, ¿verdad? Sí, lo comentaba Eduardo, lo que tiene que ver con el derecho de los venezolanos en el exterior a participar en la elección. Como saben, nosotros hoy día somos más de 7 millones de venezolanos los que tuvimos que dejar Venezuela. Eso, para que nuestros amigos argentinos, que hay varios, lo dimensionen, estamos hablando de que es más de un 20% de la población de nuestro país. 25. Exactamente. El 25%. El 25%, es decir, 1 de cada 4 venezolanos dejó Venezuela. Y el régimen de Maduro le negó la posibilidad a esa inmensa mayoría de gente de que se pudiera inscribir para votar en la elección. De esos 7 millones de venezolanos se calculan que más o menos unos 5 millones estarían en condiciones de votar, y actualmente solo podrían ejercer este derecho menos de 70.000 venezolanos. Es decir, el primer manotazo, como lo decimos en términos más populares, que la dictadura le podía dar a la elección, ya se la dio, porque están dejando a una gran cantidad de gente que tiene posibilidades de votar sin su derecho a expresarse. Entonces, claramente, como lo decía Álvaro, nosotros somos muy conscientes de que no estamos yendo a un proceso electoral con garantías democráticas. Estamos peleando por tener mínimas condiciones de competitividad. Esa es la pelea que hoy se está dando en Venezuela, y esos escenarios que tú definías, Álvaro, creo que son escenarios, bueno, que a muchos de nosotros nos quitará el sueño, pero son escenarios que tenemos muy presentes. Y esto, si bien por ahí desde el punto de vista de salud mental es terrible, porque vivimos con mucha ansiedad y mucha angustia, creo que también termina siendo positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque yo creo que hoy los venezolanos tenemos absoluta claridad de a qué nos estamos enfrentando. Y eso nos ha permitido darle la primera derrota al régimen. O sea, hoy nosotros, en términos políticos, podemos decir que Maduro moralmente y políticamente está derrotado. O sea, cuando nosotros vemos que después de tener un país sometido a la miseria, porque estamos hablando que Venezuela, el 90% de la gente vive en condiciones de pobreza, producto de una emergencia humanitaria que el régimen diseñó para controlar socialmente a la gente, y cuando vemos que un país que está atravesando esta situación, con un régimen que se ha hecho del poder absolutamente para violar descaradamente derechos humanos, por eso está siendo investigado por cometer crímenes de lesa humanidad, y después de 25 años no ha logrado doblegar a la ciudadanía. Porque cuando vemos hoy, si abrimos nuestras redes sociales y vemos el liderazgo opositor recorriendo las calles, vemos cómo las calles se desbordan masivamente de la gente, somos conscientes y nos damos cuenta de que Maduro ya perdió desde el punto de vista moral. Ahora, no somos ingenuos. Que haya perdido moralmente la dictadura y que no haya logrado pulverizar la esperanza de los venezolanos, que fundamentalmente son una de sus principales pretensiones, no quiere decir que eso nos garantice que efectivamente este 80-20 que describía Álvaro, que tenemos hoy día nosotros como alternativa democrática de apoyo popular, necesariamente se traduzca en lo inmediato en un cambio político este próximo 28 de julio. Vemos que por ahí hay un contexto regional distinto, y que además también hoy día esta realidad de tener una diferencia tan grande en cuanto a la intención de votos pone al régimen en una situación en la que no había estado anteriormente. Porque sí, yo creo que nosotros en procesos electorales previos como los que describían logramos construir una mayoría, pero esa mayoría por ahí no era lo suficientemente grande como para poder realmente ser determinante en un resultado que pudiese ser fácilmente manipulable. Hoy el régimen, como lo decía Álvaro, tendría que hacer un robo muy descarado de la elección para poder torcer la expresión ciudadana. Y acá ya lo han comentado mis compañeros, pero bueno, yo creo que en este contexto no es malo ser reiterativo. Creo que nosotros como venezolanos ahora, teniendo en cuenta esto, tenemos un rol fundamental. Son 20 días y bueno, y acá también involucremos a los argentinos, venezolanos, argentinos y todos los que queremos un cambio político en Venezuela, tenemos un rol fundamental. Obviamente nuestros hermanos argentinos que nos han recibido
como en casa, en este país maravilloso, seguir alzando la voz, como la alza Leandro, como la alza Álvaro, visibilizando lo que pasa en nuestro país y denunciando lo que pasa en nuestro país. Y nosotros como venezolanos estos 20 días tenemos justamente esa tarea de hacer, por ejemplo, lo que va a hacer Clarita, que la veo acá, y el 28 de julio va a estar trabajando como testigo en la embajada, o María Ángel, que va a estar también ahí apoyando toda la coordinación. Así que este proceso nos tiene que convocar a todos, porque lo decían anteriormente, va a ser fundamental el cuidado del voto. Acá no basta con ir a votar, no basta con nada más decir, bueno, yo voy, voto y bueno, me quedo a esperar los resultados. Acá hay que hacer un trabajo de movilización. A los que nos negaron la posibilidad de votar en el exterior, bueno, hagamos un esfuerzo para contactar a las personas que siguen en Venezuela, que sabemos que pueden votar, para garantizar que ese día efectivamente vayan y se movilicen, porque hay mucha desinformación. Estamos enfrentándonos a un régimen que controla todo el aparato del Estado, pero también controla la Fuerza Armada, controla el aparato productivo, si es que se puede llamar productivo lo poco que se produce en Venezuela, pero controla los grupos económicos, controla los medios de comunicación, y esto es una lucha contra ese gran aparataje, con lo cual requiere que nos involucremos absolutamente todos, porque lo decía Álvaro, nos pueden inhabilitar la candidatura de las fuerzas democráticas. Entonces hay que también tener muy aceitada a la gente para que esté informada, para que se movilicen, para que escuchen al liderazgo y sepan cómo responder. Así que yo creo que lo que nosotros podemos hacer desde afuera también es apoyar mucho a la gente que está en Venezuela, o a la gente que sabemos que sí puede votar, para que se movilicen. Acá en Argentina, en el Consulado de Buenos Aires, vamos a tener un centro de votación. Vamos a estar ahí el próximo 28 de julio. Los invitamos a ustedes obviamente también a que nos acompañen en ese proceso, acompañando a la comunidad. La gran mayoría de los venezolanos en Argentina no van a poder votar, son más de 200.000 venezolanos y solamente van a poder votar 2.600, para que nuestros amigos argentinos dimensionen. En la ciudad de Buenos Aires votamos más de 70.000 personas, ¿verdad? Casi sí. Más de 70.000 personas podemos votar para cargos locales en la ciudad de Buenos Aires. Y para votar un cargo nacional de nuestro país, nada más van a poder votar 2.600 venezolanos. Ese es el nivel de arrebato que ha hecho ya la dictadura de Nicolás Maduro contra la elección. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Alianza por Venezuela siempre va a ser un espacio para justamente poder discutir estos temas. Es la casa del foro también, la casa de transparencia electoral, así que bueno, gracias a todos por haber venido. Y no es que no nos atrevemos a nombrarlo, pero bueno, es fundamental. Bueno, que es ese golpe, ¿no?, que estamos todos esperando, a ver por dónde viene, porque sabemos que no es que vamos el 28 a ganar la elección y ellos van a venir a entregar el poder. Yo coincido con los tres escenarios que plantea Álvaro, y hay uno, y en lo personal creo que todavía ellos tampoco lo tienen definido, y creo que se está por venir, pero técnicamente, yo sé que no es una pregunta fácil la que les voy a hacer. ¿Hay posibilidad que con la diferencia de votos que se está manejando hoy en día, digamos, con los números que están presentando las encuestas, que estamos hablando de entre 20 y 30 puntos de diferencia, haya un fraude masivo como tal el 28 de julio? A ver, la experiencia, Álvaro tiene mucha experiencia electoral también, por ser un hombre de partido. Yo ahí pongo la lupa en un aspecto que no se nos puede pasar y que de hecho vincula la realidad de Venezuela con la realidad de nuestro país, Argentina. Hay una empresa, Excle, que tiene oficinas en la calle Paraguay, unas oficinas bastante modestas, que una vez incluso tocamos el timbre para ver si estaba y no nos atendieron, etc. Es decir, es una empresa argentina, de propietarios argentinos, de nombres poco conocidos, que es la que tiene la responsabilidad de las máquinas de votación, ¿no? Digo,
Un escenario además en donde hubo máquinas incendiadas, reemplazo de maquinarias, etcétera, etcétera. Yo creo que la comunidad, nosotros, los que estamos siguiendo el tema desde Argentina, el diputado, deberíamos poner un poquito de presión ahí, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué van a hacer una visita a las oficinas? Un poco de presión internacional. Me parece que ese es un aspecto que lo traigo a colación porque todos recordamos que hubo unas elecciones en donde la empresa que hacía las elecciones anteriormente debió huir del país luego de sostener públicamente, recuerdo el CEO de la empresa Marmati, que sus datos de participación no coincidían con los datos de participación del CNE y se produjo, desde mi perspectiva, una de las crisis políticas más importantes de Venezuela porque el CNE quedó expuesto. ¿Cómo que hay millones de electores de participación que no están? Es decir, que no están, la empresa no los tiene, pero los tiene el CNE. Entonces, yo creo que ahí hay que poner un poco el eje, sobre todo porque ya tenemos un antecedente muy importante en ese sentido, y creo que ahí está el costado más débil que vos planteás, ¿no? En esa manipulación, creo que así como se manipularon 2 millones de votos, podrían manipularse otros tantos. ¿Hay alguien que quiera hacer? Sí, adelante. Bueno, primero muchas gracias a todos por abrir la casa y darnos esta posibilidad de conocer un poco la realidad, el proceso y cómo lo ven ustedes, que son actores que están mucho más involucrados que nosotros, que somos ciudadanos comunes, ¿no? La sociedad civil. Me arriesgo con mucho dolor a presentar una humilde, digamos, como posibilidad también, ¿no? Porque que sería una cuarta, la que Álvaro mencionó, que es la del uso de la violencia, ¿no? Es decir, que pierdan efectivamente en unas elecciones o en un proceso eleccionario no transparente, ni justo, ni democrático, efectivamente, pierdan y entonces utilicen lo que hoy creo que los mantiene en el poder, ¿sí? Que es la fuerza. Entonces, convertirse realmente en un régimen, que es lo que todos mencionamos, pero que en realidad hay discusiones ideológicas o etimológicas y demás. En un contexto, esto lo planteo dentro de este contexto de cambio geopolítico, en donde Estados Unidos está muy débil, en donde aparece China, Rusia, Irán y todo, con mucha intervención también en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo moverse ante ese escenario? Es decir, pierden, sale y ¿qué se genera o qué se espera? Porque es un escenario también posible. Entonces, bueno, creo que efectivamente hay que visibilizar y todo, poner también como un escenario quizás posible, doloroso, vuelvo a decir, y además no quiero ni imaginarme posibles consecuencias que puede llegar a haber. Entonces, nada, simplemente lo planteo como un escenario y digo, ¿será posible pensar esto también como una de las posibilidades? ¿Ustedes lo han escuchado a gente? ¿Qué pasa con el comportamiento de los militares o el ejército en Venezuela, y las fuerzas armadas, ¿no? Es un poco para todos porque no sé. No, igual, si quieren agregar. Yo para, digamos, atender a tu pregunta, lo primero que quiero comentar es que hoy es importante tener claro que Maduro ya se sostiene por la fuerza y ejerciendo la fuerza. O sea, si hoy ellos no tuviesen el control de las armas, no tuviesen el control de la Fuerza Armada y no tuviesen el control de grupos irregulares, probablemente ellos ya no estuviesen en el poder. Con lo cual, digamos, tu hipótesis es una hipótesis que está muy presente en la discusión política. De hecho, uno de los grandes miedos es, bueno, ¿cómo vamos a manejar los posibles focos de violencia que se desarrollen en la elección? Y que ellos, como han venido haciendo siempre,
generen esos focos de violencia y pretendan también responsabilizar a la oposición de la violencia que ellos mismos generaron. Por eso yo creo que ahí la organización ciudadana va a ser fundamental, primero para no caer en escenarios provocados por la misma dictadura, y también para denunciar y documentar todo lo que, digamos, esto pueda, si esto llega a ocurrir. Pero es un escenario posible. Hoy día creo que los partidos políticos y las organizaciones se están preparando para ello, y también por como lo comentaba Elisa al principio, supongamos que se logra lo más difícil, que es que, bueno, se exprese la gente y se imponga el resultado que quiso manifestar la gente. Bueno, van a transcurrir casi 6 meses o 5 meses para que ocurra un cambio de gobierno, y en ese periodo también se puede generar mucha violencia que incluso desestabilice al gobierno electo o al presidente electo. Entonces es un escenario complejo, pero está puesto sobre la mesa. Yo le agrego esto que vos, como decís, la cuarta. Yo no hablé de violencia, pero para mí es la tercera, que es el desencadenante de robarse la elección. Lógicamente no puede ser sin violencia. Ya robarse la elección es la primera violencia. Por eso digo, yo no veo más que 3 alternativas: inhabilitar al mundo, suspender las elecciones o robárselas, que sería la variante de hacerlas. Las otras 2 son no hacerlas. Está bien. Porque si no está el mundo, ya no es una elección. Sin el mundo, mucho menos, y si se suspende, no. Ahora, insisto con lo que dije al comenzar la charla. ¿Qué cambió en estos últimos 26 años? María Corina. No podemos dejar de poner esto en la perspectiva, porque María Corina no solo expone al régimen como no lo hizo nunca antes. El régimen chavista se enfrentó en sus orígenes a Cárdenas, que fue un candidato 2 veces, Rosales, Capriles. María Corina es otra cosa, no es Cárdenas, no es Rosales, no es Capriles, es un liderazgo mayor al que tuvo Chávez, porque el liderazgo de Chávez es desde el poder, desde la fuerza. María Corina es el poder de la palabra y de esa conexión que yo ya digo que es espiritual, no es política ya con la sociedad. Entonces, lo novedoso de este proceso, que yo aquí veo como una oportunidad con todo lo anterior, y lo resalto, tiene que ver con esta mujer notable, es que expone al régimen ante el robo de la elección y ante el uso de la violencia como nunca antes, y la gente no lo va a permitir. Yo no me aventuro a qué significa eso, qué va a pasar, pero es una realidad. La gente dice, esta no nos la van a robar. Y expone, y es lo que más me interesa a mí, y creo que es lo que más tenemos que trabajar. María Corina no expone a Maduro, expone a la comunidad internacional. Muchachos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ante cualquiera de las 3 hipótesis que yo planteo? Y esto tiene que ver con ella. Por eso que esto es distinto a todo y novedoso. No es distinto por el robo de las elecciones, lo fraudulento, las mentiras, las trampas, las estratagemas del régimen. Lo novedoso es María Corina. Y esta es mi esperanza. Sí, y a eso, antes me atrevo además a sumarle, cuando Álvaro hace la comparación con el liderazgo que tuvo Chávez. Chávez fue electo en un contexto en el 98 democrático, es decir, con posibilidad de hablar en los medios de comunicación, con posibilidad de tener acceso a los recursos de campaña, con posibilidad de viajar en avión dentro del país, con posibilidad de tener carteles con su nombre en las vías públicas. Ninguna de esas cosas hoy está presente en la campaña en Venezuela. Así que bueno, eso lo que hace es fortalecer justamente esta idea de este liderazgo que ha logrado María Corina frente a una dictadura rancia que lleva 26 años. Exactamente. Así que, por favor. Bueno, yo tenía 2 preguntas, una para ustedes y una para Álvaro. A ver, el día de la elección en teoría va a ser mucho frío, va a ser un montón de gente que va a estar todo el día y
de pie, porque ahí no hay baño, no hay dónde sentarse, no hay, o sea, va a haber alguna logística para la gente durante el día. Sí, excelente pregunta. Estamos trabajando actualmente justamente en eso. No quiero generar expectativas sobre algo que sabemos que muchas veces es difícil de lograr, pero sabemos una de las prioridades que tenemos es tratar de conseguir un baño químico, que sabemos que la gente de la embajada no nos va a prestar el baño y que va a hacer todo lo posible para que el proceso sea sumamente lento. Estamos haciendo lo posible para conseguir algunos bancos o sillas, sobre todo para la gente mayor, que tenga posibilidad de descansar durante la cola. Nuevamente, no quiero generar un compromiso sobre algo que no, pero estamos haciendo todo lo posible, por supuesto sí. Además acá tenemos la coordinadora de logística, que es María Ángel Navas, que bueno, viene haciendo un trabajo fundamental. Los que estuvieron haciendo la cola para registrarse la deben haber visto que ella iba y venía con los termos de café acompañando a la gente bajo el frío, bajo la lluvia. Digamos, todo esto está previsto. Nos hemos volcado hacia algunos sectores que generalmente colaboran con este tipo de acciones. No es fácil, pero bueno, vamos a poner toda nuestra voluntad y los pocos recursos que tenemos, que básicamente somos nosotros mismos, para que eso suceda. Y por supuesto también que todo aquel que se quiera voluntarizar, lo que van a faltar ese día son manos y voluntad para llevar adelante esa labor. Y una pregunta para Álvaro, ¿qué pudiera sacar Venezuela? Supongamos que se da la elección, supongamos que hay un buen escenario. Yo a tu escenario le sumaría un cuarto escenario, que sería fatal, pero no descarto un atentado contra María Corina, el mundo, no es descartable. Digo del caso argentino, en cómo volver a institucionalizar el país, cómo volver, o sea, después de tantos años y tantas cuestiones, volver a instaurar una democracia en condiciones mínimas, cómo juzgar militares o cómo juzgar a la dictadura posteriormente. ¿Ves que alguna de estas cuestiones sea factible hoy en día o te parece que es totalmente diferente? Bueno, es difícil lo que planteas porque primero se tiene que dar el desencadenante de qué va a pasar en la elección. Yo no creo que el régimen esté haciendo esto para entregar el poder. Pero digo, lo planteo en el caso de que se pueda tomar el poder. Pero quiero decir dos palabras antes de llegar a eso. Tampoco creo, como piensan algunos, no lo quiero adjetivar, pero que dicen, bueno, si el régimen se encuentra perdido y no le queda otra, va a reconocer el resultado electoral, va a negociar porque le quedan 6 meses para gobernar y va a haber una instancia de negociación. No lo veo, no digo que no pueda pasar, uno no tiene la varita de cristal, la bola de cristal, digo, pero no lo veo a eso. Ahora, yo creo que todo depende, los dos factores que hablé, y ahí voy a lo que decís, me meto de cabeza, depende de la gente y de la comunidad internacional. Repito, los votos están, la elección ya está ganada, podríamos decirlo así. No hay posibilidad de que eso no sea así. Si los votos se logran contar con un mínimo de decencia, van a corroborar los guarismos el resultado electoral, pero toda la pelota termina en la comunidad internacional. Por eso lo de María Corina, la fuerza. Si se diera que el régimen quedaría acorralado, porque tenemos que hacer esa suposición que plantea tu pregunta, deja el poder, viene la transición, va a ser muy difícil, pero ahí yo soy pura esperanza si se diera ese escenario, porque creo que lo económico se va a empezar a resolver, va a ser mucho más difícil lo asistencial, lo que tiene que ver con la infraestructura, con lo que tiene que ver con lo energético, con lo alimentario, con las cuestiones del día a día de la gente. Pero ante esa situación, si se llega a dar, van a ser todas buenas para que en un proceso, no digo rápido, pero mediano,
Venezuela se reencauce y la cosa vaya bien. Va a haber mucha colaboración del mundo entero y asistiríamos, creo, a un proceso hasta de vuelta paulatina de muchos venezolanos que no están y que le pondrían el lomo para que todo ese proceso se haga muchísimo más rápido. No tengo ninguna duda, ninguna duda. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario. No, bueno, la importancia del día de votación, ¿no? Digo, sobre todo en Venezuela, ¿no? Porque acá obviamente se juega bajo otras condiciones, aunque la embajada seguramente va a ser lo suyo. ¿Y qué digo con respecto a la jornada de votación? ¿Qué podemos hacer? Digo, obviamente las redes sociales juegan una cuota importante, ¿no? En todo el proceso electoral. Sabemos que el régimen ha contratado un ejército de influencers, digo, están todos ya mandando videitos diciendo que en Caracas se baila hasta las 3 de la mañana, digo que está todo bien, y en realidad están allá para preparar el terreno y seguramente se van a quedar también durante el proceso electoral. De hecho, en las últimas elecciones de Cuba, el régimen de Cuba contrató varios influencers, no solo de América, de Europa, rusos, todos que buscaban las bondades del sistema. Lo mismo va a pasar acá. Entonces hay que contrarrestar eso. ¿Podemos contrarrestarlo? Claro que sí. Digo, con el 80% de la gente que quiere un cambio, con un celular en la mano, digo, con un escenario donde todavía se pueden compartir cosas a través del celular, hay mucho por hacer ahí, en ese campo. Hay que documentar cualquier tipo de hecho de violencia, como para dejar sentado en qué clima se vota, pero sobre todo hay que estar muy presentes en lo que es el escrutinio de mesa. Hay que ver de qué manera se puede documentar que ese 80% está reflejado en un escrutinio de mesa. No hablo de un escrutinio general, que esa es la información que concentra o condensa el CNE. Entonces, nosotros tenemos que hacernos de muchos videitos que confirmen que en la mesa ese porcentaje que plantea Álvaro y que está en las encuestas se ve reflejado. Y después veremos cómo lo totaliza el CNE. Pero me parece que eso es algo que la comunidad internacional puede hacer mucho, los partidos políticos pueden hacer mucho con sus militantes, con todo el grupo de María Corina, con toda esa efervescencia que vemos. Creo que se puede hacer mucho. Y creo que además vendría muy bien un mensaje de María Corina, de su staff, diciendo que eso hay que hacerlo, ¿no? Digo, contundentemente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que prepararse para la jornada de votación, ¿no? Digo, me parece que eso hay que trabajarlo mucho, no puede quedar en la improvisación. Todos tenemos que trabajar cuál va a ser nuestra cuota aparte, qué es lo que tenemos que hacer ese día. ¿Qué hace Transparencia Electoral? ¿Qué hace Súmate? ¿Qué hace Vente? ¿Qué hacen ustedes? Todo, ¿qué hacemos ese día? Sí, así es. Y bueno, aprovechar para algo que ya sabemos todos, creo que es importante recalcarlo todos los días durante estos 20 días. A todos sus familiares y amigos, principalmente los que están en Venezuela, que se chequeen en qué centro electoral votan, porque los pueden haber movido, y que chequeen si son miembros de mesa. Por supuesto que si son miembros de mesa, a menos de que tengan alguna dificultad física, que asistan. La responsabilidad es enorme y, por supuesto, desde los que estamos afuera también, como decía Leandro, hay que combatir la desinformación, porque el ejército de personas que van a estar ese día y los días previos tratando de generar confusión es inconmensurable. Así que en ese sentido, las fuentes que siempre sean confiables, valga la cuña para estas 3 organizaciones, para Transparencia Electoral, para el Foro Argentino por la Democracia, por la Defensa de la Democracia, y para Alianza por Venezuela. Sigan en las redes, vamos a estar seguramente compartiendo información útil, veraz e importante para retransmitir. Chévere. No, yo digamos, en línea con lo que estaban diciendo Leandro y Elisa, creo que justamente el día de lo clave es esto que acaba de decir Leandro,
Yo tengo también la confianza en el liderazgo, esto es una opinión de nuevo personal. Hoy, por lo que ha dicho el liderazgo democrático, tenemos postulados efectivos, lo que conocen como fiscales, en el 97% de las mesas. O sea, el trabajo para cuidar el voto se está haciendo. Nosotros podemos aportar ese granito de arena, como decía Elisa, motivando a la gente que se verifique, porque pueden haber cambios de centro de votación, incluso motivando a la gente a que sea testigo, si fue seleccionada miembro de mesa, que asuma esa responsabilidad, si puede, porque tener un miembro de mesa vale más que tener 20 testigos, por el rol que tiene justamente ese día. Así que nada, yo creo que justamente en estos 20 días que nos quedan, a sumar estos esfuerzos para tratar de contribuir en lo más posible en lo que va a ocurrir el próximo 28 de julio, que sabemos que el escenario es muy adverso, como lo describía Álvaro, pero creo que con la fuerza de la gente que lo ha venido expresando de una forma extraordinaria en los últimos meses, tenemos una posibilidad de lograrlo, y bueno, esperamos que sea así. Amén. Qué bueno. Nos vemos todos el 28.